hicimos, como no teníamos dinero para las brigadas y para todo eso, hicimos una exposición de pintura que se llamó del chapopote al oro negro. Y varios artistas de allá regalaron, donaron sus piezas, sus cuadros o grabados. De aquí de México yo llevé uno de Adolfo Mechiac, ese grabador extraordinario, de lo mejor que hay en México, yo llevé uno. A mí me pidieron que yo hiciera uno, yo no sé, pero me puse a hacerlo ahí con plumones y también se exhibió. Y de ahí sacamos, pero el nombre se me quedó muy grabado, del chapopote al oro negro, porque el petróleo, cuando está muy cercano a la superficie de la tierra, sale en forma de chapopote, y nuestros pueblos prehispánicos con ese nombre, es un nombre náhuatl, lo reconocían y lo usaban para muchas cosas, para medicina, para hacer pelotas, para el juego de pelota, para calafatear las casas para que no se metiera la humedad, para ponerlo en el suelo como para evitar la humedad. Yo todavía de niño recuerdo que vivía en una casa que el techo estaba cubierto con chapopotes, se hacían así como olas, cuando hacía el sol se resplandecía, y cuando no hacía mucho sol estaba duro y servía de impermeabilizante. El chapopote era muy usado y muy conocido, pero no se sabían las grandes propiedades químicas para el desarrollo de la modernidad que ha tenido después. Y ahí tuvimos siempre chapopote, y era conocido para limpiar los dientes, para muchas cosas lo usaban los indígenas de esta nación. Y luego pasaron muchos años, los 300 años de la vida colonial, el siglo XIX completito, con todas sus guerras, enfrentamientos, la lucha contra los americanos, contra los franceses, contra el imperio maximiliano, y luego la consolidación de un gobierno liberal que toma un liberal, era Porfirio Díaz, pero que se convierte lamentablemente en un dictador. Y al final del gobierno de Porfirio Díaz es cuando se inventa el motor de explosión. Antes los motores, las máquinas de ferrocarril, que eran lo más moderno del siglo XIX, se movían con vapor de agua, y el agua la calentaban con leña o con carbón. Y cuando descubren que puede haber un motor por explosión de gases en Francia y en Estados Unidos, se empiezan a construir los automóviles, el petróleo del que se hace gasolina se convierte en el producto fundamental para la vida del mundo moderno, al final del siglo XIX. Y entonces encuentran que en aquellos lugares donde había mucho chapopote, en las costas del sur de Tamaulipas, del norte de Veracruz, entre Tuxpan y Tampico más o menos, en Ébano, en varios lugares de esta zona donde se convergen en el final de las Huastecas y está ya la costa de Veracruz y de Tamaulipas cercana. Ahí había muchos yacimientos de chapopote. Los norteamericanos ya habían descubierto en el sur de Texas algo parecido y lo empezaban a explotar. Pero ven que en México hay mucho, y empiezan a hacer sus estudios y a obtener concesiones del gobierno de Porfirio Díaz, que inclusive sin ninguna malicia quizá no sabían lo que venía. Todavía se usaban los caballos y los carros de caballos, no se sabía todavía el valor económico, estratégico que iba a tener el petróleo, y les da concesiones a las compañías norteamericanas, inglesas, holandesas. Desde 1900, entre 1900 y 1905, se dan muchas concesiones, pero les cobran un centavo por barril, una cosa simbólica. Ellos explotan a los campesinos, les compran baratas sus tierras. Les recomiendo, si pueden ver por ahí La Rosa Blanca, esta película extraordinaria. Ahí se ve cómo, o ya se ha estado escribiendo, se ve cómo con habilidad, con engaños, con mala fe, le quitan un rancho hermosísimo, se lo quitan a un pobre campesino, o más bien ya viuda, y a él lo engañan y lo asesinan, y van quedando esas tierras en manos de ellos. Y existe el principio que está en la ley vigente entonces, en la Constitución
de 1857. Está el principio de que el que es dueño de la tierra es dueño también del subsuelo, de lo que hay abajo de la tierra. Era un principio liberal que estaba de moda entonces. Antes, cuando México era un reino dependiente de España, pero un reino, no era una colonia como las 13 colonias norteamericanas, era el virreinato de la Nueva España, y había otros lugares, la capitanía de Guatemala y otros, pero el grueso era el virreinato de la Nueva España. Y entonces las leyes españolas, las leyes de Indias, establecían el principio de que el rey era el dueño de todas las tierras, era el soberano, y el dueño de las tierras concedía el uso a los particulares. Les daba mercedes reales, unos documentos, donde les permitía usar la tierra, usar el agua y usar el subsuelo, pero él era el dueño. Y le tenían que dar el quinto real, una quinta parte, era mucho, el 20% de lo que produjeran. Y así funcionaba en la legislación española, pero cuando nos hacemos independientes, vienen las influencias liberales de Inglaterra, de Francia, de los países que se están volviendo colonizadores, y se impone el nuevo sistema según el cual el dueño de la tierra es dueño de todo, absoluto, al viejo estilo romano, el jus proendi y abutendi, el derecho de usar y de abusar de la propiedad. Y así funciona. Viene la Revolución Mexicana. Algunos autores, como Alfonso Taracena, decían que la revolución es provocada y ayudada por los norteamericanos para conservar el desorden en el país, y inclusive pensando en crear otro paísito, para hacer como en Centroamérica, muchos pequeños países, para tener ellos el control del petróleo principalmente, de esa zona del Golfo de México, donde ya se sabía que había mucho petróleo. El caso es que hay una gran revolución, la que ustedes conocen, la Revolución Mexicana, con ideales extraordinarios: tierra y libertad, sufragio efectivo, municipio libre, muertos, muchos muertos, dicen que 1 millón, no sé quién los contó, pero dicen que 1 millón de muertos en la revolución, para lograr cambios sociales importantes, la democracia principalmente, pero también otros fines sociales, la tierra para los campesinos, el derecho para los trabajadores. Y después de muchas vicisitudes en la revolución, cae Díaz y se va ya viejo. Dice que recibió un dolor de muelas tan fuerte cuando le dijeron que se había tomado Ciudad Juárez por Madero y Pancho Villa y Pascual Orozco, los primeros revolucionarios, y él al mismo tiempo tenía una muela muy enfermo, no había tanta medicina odontológica como ahora. Entonces, aburrido en todo, se va a Europa y deja ahí, se rinde, vamos a decir, a la revolución, y él se va. Y deja el problema a otros. Pero triunfa Madero, y luego contra Madero se levanta Pascual Orozco y Zapata en el sur, y no están conformes. Madero comete el error de no liberar o desarmar a las fuerzas federales, las deja como fuerzas del nuevo Estado, pero eran las formadas por Porfirio Díaz, que acaban por asesinarlo a él, con Huerta y Félix Díaz, el sobrino del presidente de Porfirio Díaz, con Mondragón, los que se levantan en la Ciudadela y matan a Madero. Y luego, contra Huerta, que es el que llega a la presidencia con subterfugios, y por encima del cadáver de Madero, se levanta Venustiano Carranza en Coahuila, y es la revolución constitucional.